Hola, soy Carlos Esteves, poeta oral. Desde acá les mando un saludito fraterno para las chicas del taller de poesía del Hospital de Moyano. Gracias, chicas. Carlos Esteves, siempre es esto. Si vos le tuvieras que contar algo más a las chicas del taller, si vos te tuvieras que presentar, ¿qué les contarías? ¿De mí o de la poesía en De vos. general? Bueno, qué sé yo, uno siempre tiene que hacer lo que le gusta, más allá de las cosas que se opongan y de las dificultades que tengamos. Creo que muy poca gente, es decir, a mí me gusta la poesía recitada, la poesía oral. Eso no es una práctica usual, habitual en la actualidad. Y sin embargo, a pesar de eso, nunca dudé en hacer lo que realmente sentía. Yo empecé escribiendo, pero sentía la necesidad de algo más. Más allá del mensaje puntual de lo que a mí me gusta, quisiera que les llegue a las chicas que si en algún momento sienten la necesidad de desbordar la página y avanzar hacia otras tecnologías, avanzar hacia otras formas, inclusive otras maneras de expresión, no duden en hacerlo. Y si realmente lo de ellas es la escritura o lo de ellas es la poesía más allá de la escritura, van a volver, la van a interpretar de diferentes formas y en definitiva lo fundamental es que se sientan cómodas y se sientan vitales realizando eso. Lo siguiente era preguntarte sobre la poesía oral. Algo ya contaste, algo ya anticipaste. ¿Qué más podrías contar sobre esto de la poesía oral entonces? Porque para nosotros el taller suena como algo extraño. Nosotros siempre nos encontramos con un papel por delante y ahí va la poesía en base a algo que se trabaja. Y entonces, ¿cómo se podría entrar un poco más en esto? ¿Cómo podrías dar otra idea, un poco, algo más sobre la poesía oral? Bueno, a ver, vamos a hacer de profesor un poquito. No voy a entrar en la historia, simplemente voy a decir que la poesía solo es escrita desde la época de Gutenberg, digamos, en adelante y sobre todo en los últimos 2 siglos se anquilosó en lo que es el papel, pero bueno, es una forma de decirla. Con anterioridad y en nuestros días, con anterioridad siempre fue oral, de transmisión oral, y en nuestros días se está volviendo un poquito a eso. Pero lo que yo quería decirles, más allá de este raconto histórico muy, muy rápido, es que hagan un ejercicio, si se quiere, de taller. Tomen un poema, escriban un poema breve, una extensión que puede ser hasta 10 versos, hagan el intento de memorizarlo y luego arrojen el papel o denlo vuelta y repítanlo. Se van a dar cuenta que el poema contiene muchas más cosas de las que ustedes escribieron y esas cosas las tienen que sacar a la luz con la entonación y probablemente necesiten modificar el poema, probablemente necesiten sacar algo y agregar algo. ¿Para qué? Para darle la fuerza que precisan en la entonación, en la transmisión. Ustedes cuando dicen algo oral es fundamental que alguien lo escuche, es raro que alguien recite para sí solo. Entonces ese interlocutor que está o que está ausente pero que va a estar en algún momento, a ese interlocutor le va a llegar en algún momento. Ustedes tienen a su vez que pensar en cómo les va a llegar al otro, si el otro lo va a entender, si va a entender lo que ustedes le quieren hacer entender, si ustedes le quieren hacer entender eso o dejarlo librado al azar, que entiendan eso o cualquier cosa. Bueno, ahí se empiezan a abrir una serie de posibilidades que me parece que es muy interesante y que vale la pena jugar con eso para entrar en otro modo de hacer poesía. Se sabe que para el poeta, entre comillas, común, el temor que puede aparecer es el de la hoja en blanco. Para el poeta oral, ¿cuál sería el temor, el primer temor que puede aparecer? Bueno, la hoja en blanco es la mudez, el silencio. Esa es la traducción de la hoja en blanco. Pero, a ver, yo cuando hablo de poeta oral, por supuesto que hablo ustedes lo pueden entender como una grabación, pero el poeta oral también tiene un cuerpo, o sea que se puede valer del cuerpo. A veces hay un silencio, y ese silencio no puede no ser mudez, puede no ser hoja en blanco, porque la hoja pasa a ser el cuerpo, y entonces el cuerpo puede también hablar, y además hablar en conjunto con
las palabras, con los silencios, y ahí hay una sumatoria de posibilidades que también vale la pena explorar. La hoja en blanco, el cuerpo o los sonidos se llenan en definitiva con vivencias, con necesidades, con urgencias, con dudas, con pensamientos, como todo el mundo lo ha hecho siempre. Otro de los temores que puede llegar a aparecer es el tema de la repetición. ¿Qué pasa entonces con el tema de la repetición para el poeta oral? ¿O cuál es el camino entonces? En el caso tuyo, de Carlos Esteves, a ver. Sí, yo en realidad trato de no aburrirme. Y para no aburrirme, obligatoriamente tengo que no repetir. Para no repetir hay que hacer un esfuerzo, porque lo más fácil es volver a hacer lo que uno ya sabe cómo se hace. Pero es una posición cómoda. Si alguien realmente siente a fondo esto, se va a sentir o a enfrentar con la necesidad de crear permanentemente, de buscar, de explorar caminos inéditos, o en el caso de una poesía del pensamiento, formas de pensamiento diferentes formas de expresarla, dándole vueltas, encontrándole otra vuelta de tuerca, sobre todo una visión a veces no la más lógica que uno busque, sino buscando desde lo ilógico, realmente a veces desde zonas oscuras del alma, que uno no sabe qué manifestación literal, qué manifestación escrita o oral, o qué palabras van a encontrar eso para poder expresarse. Abril de 2012, estuviste convocado dentro de una mesa que se hizo dentro de la Feria del Libro. Carlos Esteves y la Feria del Libro, ¿qué es para vos? Tendría que hablar muchísimo. Justamente lo que yo hago, es decir, a mí me apasionan los libros. Siempre me apasionaron. El poema que hoy leí tenía que ver con ese origen, ¿no? desde chico, de esa pasión. Y no quiero que se mueran nunca los libros. Pero me apasiona también hacer cosas fuera de los libros que están en relación con los libros, es decir, las tangentes de los libros. Creo que se puede hacer poesía, en principio creo que la poesía excede el libro, y que a su vez el libro excede la poesía, en el sentido de que hay muchas cosas para hacer en libros y hay muchas formas de hacer poesía, y a veces se tocan y es en el libro. El libro es un mundo y la poesía es un mundo. En ocasiones se besan. Alguna vez en el taller nos preguntamos por esto de elegir un libro. Carlos Esteves, al momento de elegir un libro, ¿qué es lo que prioriza? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que mira? Lo que en ese momento me está pasando a mí, estoy buscando, a veces explorando para ir más a fondo con un poema, a ver qué sintieron otros frente a lo mismo que me está ocurriendo, para aclarar pensamientos o para constatar que esos pensamientos no han sido nunca tocados o aclarados. Es un juego de cartas muy amplio el que se da con la lectura. Hablaste también entonces de los poemas, aquellos de la infancia. ¿Qué era lo que tenían esos poemas? ¿Por qué llegaste en la infancia a la poesía? No sé, era algo mágico. El mundo de la infancia de por sí es mágico. Uno está metido en eso. Y es maravilloso. Dentro de eso maravilloso aprendí algún día a leer y me pareció también casi un acto mágico el poder descifrar. Recuerdo todavía casi con puntualidad el momento en que pude leer un libro entero y leer un libro de corrido y luego leer algún otro más grande y leerlo rápido, y la euforia que sentí por ese instante. Bueno, eso es lo que uno trata de repetir cuando recuerda ese instante. Bueno, es lo que quiere transmitir en los demás, ¿no? Ese gusto, esa pasión por esas sensaciones que uno ha vivido. Abril 2012, la Feria del Libro. Cerca de toda esta convocatoria de hoy también estaba Video Bardo. ¿Qué te pasa a vos entonces con el tema de el video, la poesía hecha video? Bueno, la poesía hecha video es una realidad contemporánea. Es una de las series de posibilidades por las cuales la poesía se puede
reproducir. Es necesario que continúe por otros medios, que no deje el libro, pero que se apropie de esos medios y que lo haga no como una traducción de lo que está escrito hacia lo que está videado, hacia lo que es oralizado, hacia lo que es computacional, sino que la idea es que la mente se coloque en posición de dominar el medio para luego crear con libertad desde ese medio. La poesía accede a eso y puede tomar entonces un soporte estático como el papel, un soporte dinámico como la pantalla, un soporte sonoro como la oralidad. Siempre se habla de la poesía como un trabajo solitario, como alguna actitud en solitario, pero vos estuviste mucho tiempo trabajando en equipo con otra gente, y entonces, ¿cómo fue o qué sería esa diferencia? Bueno, nosotros, yo en este momento puedo recordar que durante 10 años formé y participé de un grupo que se llamaba Paralengua, y justamente trabajaba en los bordes de la poesía escrita y tratando de sacarla de lo escrito, por supuesto no en contra de lo escrito, sino tratando de multiplicarla en todos los medios posibles, es decir, buscando nuevas formas para que la poesía se pueda expresar. Más allá de eso, el espacio creo que era un espacio de retroalimentación, en donde todos aprendimos de todos y todos intentamos realizar cosas orales, cosas gráficas, los más avanzados hacían cosas en computación, muchos o la mayoría hicimos performance y tuvimos la posibilidad de conocer y de gozar esas otras formas de abordar la poesía. Me gustó eso. Entonces, rescatá 2, 3 de esos poetas y ¿qué sentís que aprendiste de cada uno de ellos? Bueno, Roberto Signoni es fantástico cuando aborda la espontaneidad, es decir, la improvisación. La improvisación de Roberto Signoni se puede dar tanto en lo sonoro, sin sentido aparente, es decir, una concatenación de sonidos y ritmos que son fantásticos sin llegar a ser música, por supuesto, por lo cual uno puede entender qué está pasando ahí atrás, aunque no descifre cada palabra, digamos. Y también lo hace en diálogo con otro poeta, respondiendo y preguntándose sobre cuestiones que el público le pregunta. O sea que ahí es muy interesante porque se arma casi una tríada, 2 poetas y además el público que participa tirando temas que ellos abordan de una manera muy poética. Ahí estás hablando de Gustavo Casenave y esa es la experiencia del oráculo, ¿sí? Exactamente, sí, es fantástico lo que ellos han hecho, hay muchas grabaciones y bueno, merecerían que circulen. Otro de los poetas interesantes me parece Fabio Doktorovich, él abordó la parte computacional y bueno, él desarrolló algunos poetas también interactivos, empezó a trabajar en la web, eso es lo más interesante, a mediados de los 90, cuando nadie lo hacía, o sea que es un avanzado en este sentido, en este medio, y bueno, en la medida que puso, pues fue el primero que puso un sitio web dedicado a la poesía post-tipográfica, y eso es interesante desde el punto de vista conceptual. Y paralelo a esto también hay que recordar a Javier Robledo, que en ese momento él comenzó, gracias a un encuentro que hicimos por primera vez aquí, por lo menos en Capital, del cual tengamos conocimiento, con lo que eran videopoesía. Hubo había algunos exponentes internacionales y algunos locales, 3 poetas. Javier era uno de ellos. Javier es al día de hoy la persona que más ha desarrollado esta beta de la videopoesía a un nivel mundial, con excelencia además, de lo cual nos sentimos íntimamente orgullosos de haber podido colaborar en ese primer puntapié. Me llamaba la atención en esta tarde-noche de 2012, de abril, de la Feria del Libro, porque hace poquito nos encontramos en esto de hacer un recordatorio hacia Jorge Santiago Perennik, y vos habías elegido un poema que
tenía que ver con Tarzán, y en el texto que hoy leíste en la Feria del Libro aparece Tarzán. Y a ver cómo es eso. Bueno, sí, es verdad, el poema de Jorge Peretnik, bueno, lamentablemente fallecido hace poco, un extraordinario poeta y pensador alrededor de la poesía, de la creación y junto con la filosofía, había escrito un poema que él lo representó en Paralengua. Hay 3 versiones diferentes, yo elegí una, a su vez la retoqué y la suelo hacer en mis performances porque me gusta mucho. Habla de un poeta, de un Tarzán poeta. Y bueno, desde ese punto de vista casi brutal, es como él ve a la posibilidad de leer, de escribir, de crear, sí, casi sin interferencias, ¿no? Es burdo por un lado y por el otro lado dice cosas que nos llegan a todos los que nos gusta esto, porque son contundentes. Hoy, en un poema mío, yo lo recordaba como un episodio de las historietas que uno leía en la infancia. Bueno, y él aparece como un coprotagonista de una secuencia, de una guión de filmación dentro de un poema mucho más extenso. Pero bueno, aparece por otra tangente, pero como que, a ver, Tarzán, más allá de eso, es un ícono infantil, pero a su vez también es un símbolo que tiene múltiples lecturas, múltiples posibilidades. Jorge eligió una, yo elegí otra, pero podría multiplicarse bastante más. Jorge elegía a Tarzán como para mostrar a alguien que de alguna forma no se veía hablar y de esa forma cuestionar el lenguaje. ¿Carlos Esteves también cuestiona el lenguaje? Sí y no. Entonces, el lenguaje es lo que nos permite comunicarnos. Sí se le pueden cuestionar algunas no incongruencias, porque el lenguaje está hecho de incongruencias porque las incongruencias son parte de nosotros. Uno a veces trabaja con eso, porque trabaja creativamente. Pero el lenguaje pues, se puede o debe, casi diría yo, criticarse cuando se congela, cuando no evoluciona junto con las necesidades de la época, o cuando no aparece alguien, un portavoz de la época. Quiere decir que el lenguaje está, pero nadie encontró la forma de trabajo con ese lenguaje. Entonces el lenguaje en ese instante es como que envejeció. Solo sirve para mí cuando se actualiza en principio con algo muy a fondo que uno elabora y que el otro lo siente, y en ese ir y venir y en esa reciprocidad y en la multiplicidad de esa reciprocidad además se va generando una voz de época quizás. Eso es muy difícil conseguirlo, no hay muchos poetas que lleguen a eso, pero la historia de la poesía sí tiene grandes exponentes que perduran hasta hoy en día y a través de los cuales uno puede meterse en la época, en el pensamiento, reflotar todo eso y realmente ahí se abre una llave mágica para valorizar el lenguaje. También el lenguaje tiene, como yo dije antes, algunos componentes irracionales, algunos componentes que no son casi reconocibles, pero bueno, uno puede explorar y trabajar en esas tangentes y también salen cosas buenas. En otro recordatorio que hubo, en otra reunión alrededor de Jorge Santiago Peretnik, algo de lo que se decía era esto de que cuando él sacó el libro de la poesía argentina durante la dictadura, lo que hizo fue ganarse un montón de enemigos. Y hablando con vos y estando rondando entonces la figura de Jorge Santiago, se me ocurre preguntarte qué pasaba con tu poesía durante la dictadura, qué pasaba, con qué poetas estabas reunidos, qué sentías que pasaba en ese momento. A ver, durante la dictadura, un poco lo decía yo en algunos versos, algunas poesías que dije en algún otro momento, y un poco también con la relación de lo que yo hago plásticamente en el espacio y todo esto. Yo durante la dictadura, si bien seguía escribiendo, en esa época todavía escribía, yo estaba estudiando artes visuales, básicamente soy escultor.
Y en el primer libro cassette en ese entonces, yo jugaba un poco a modelar las palabras en el espacio, o sea, modelar sin arcilla, pero modelar con la voz, con los sonidos. Entonces ahí tuve un impas. Sin embargo, durante esa época, a fin casi de la dictadura, aparece la revista Yul. Cuando aparece la revista Yul, yo recuerdo haber sentido un shock. Un poquito me había, no apartado, seguía leyendo poesía, pero había algo más que me interesaba, que en ese momento era el juego que propone Kandinsky en De lo espiritual en el arte, de hacer una traducción entre las artes, de traducir a veces desde un arte a otra, y eso me interesaba, esa posibilidad de poder trabajar lo mismo en 2 o 3 disciplinas. Creo que esa llave la encontré en la revista Yul, y así me empecé a acercar a los poetas de Yul, básicamente a Peretnik en principio, luego a Signoni, Roberto Ferro y otros de esa época, y bueno, tuvimos una total mancomunión, y años más tarde ese producido dio como resultado Paralengua. Un escritor, una escritora que elijas y un porqué. Ay, qué difícil, qué difícil. A ver, no sé, hace poco leí a Brecht, me pareció fantástico, no conocía la poesía de él, completamente diferente a todo, muy dura, hasta quise hacer algo y me parece muy difícil de acercarse a la figura de Brecht. Es un producto de una época, es un lenguaje muy particular, es una conciencia que está metida ahí, pero es muy interesante ver cómo creativamente eso, o sea, a pesar de ser un escritor político, no cae en lo panfletario. Eso es fundamental. Pero me vino Brecht porque fue de lo último que me ha golpeado. Pero en ese orden de cosas te podría hablar, no sé, de Whitman como otro monumento maestro. A ver, quizás tenga que ver un poco con que todos tienen una voz potente, y esa voz hasta podría transmitirse y oralizarse. De hecho, se podría tranquilamente oralizar a Brecht, a Whitman. Me gusta mucho Dante, me gustó muchísimo, me parece descomunal lo de él, actual además, más allá del mundo religioso de él, estoy hablando como poeta en sí. Alfonsina Storni, si vos me nombrás una poetisa, me parece fantástica, que todavía no se ha terminado de recobrar su figura, aunque hay mucha gente mucho más consciente de la importancia de su obra. Bueno, creo que no terminaría nunca, pero me parecen suficientes. De tu historia, de la historia del mundo, una mujer que elijas y un porqué. Bueno, por supuesto la mujer, mi esposa, mi amor, mi vida, nada, con quien he pasado la mayor parte de mi vida, que me ha bancado en todo esto y continúa haciéndolo, y nada. Y además es profesora de letras, así que nos llevamos bien en ese sentido, nos gustan mucho compartir cosas. Por lo demás, bueno, hay figuras muy importantes dentro del activismo femenino, pero no por ser femenina, pero feminista, ¿no? Sino me interesa mucho la figura de Eva Perón, no por lo que se conoce de ella periférico, sino por lo profundo de ella, y sobre todo su último texto y un pensamiento que va más allá del peronismo más tradicional y conocido, ¿no? Creo que hay cosas ahí que aún siguen vigentes, aún son deudas, y aún se está tratando de saldar esa deuda. Cerramos. Carlos Esteves, escritor,
Si las chicas quisieran escuchar, conocer algo de esa poesía oral, un fragmento que ahora te acuerdes de algún texto y que podamos compartir. Bueno, empecemos del principio. Alguna poesía oral, te puedo decir Amapolas, que siempre me gustó mucho, y bueno, dice algo así: Asmapol, aspol, en par mi miel, este poe, mave, jarretinia, na soy al sol. Chau, chicas. Carlos Esteves, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Dani. Nos vemos.